Listo. Buenos días a todas y a todos quienes nos acompañan en este nuevo cafecito en tiempos de pandemia del programa de seguridad ciudadana de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Los invito a mirar nuestro canal de YouTube con más de 30 materiales ya reunidos ahí de muy diversa naturaleza en esta trayectoria del programa de seguridad ciudadana que intenta una escucha atenta y profunda hacia múltiples perspectivas, trayectorias, historias que están promoviendo un paradigma democrático de seguridad y que están cuestionando los paradigmas autoritarios de seguridad. Bueno, hoy tenemos un cafecito muy especial. Les cuento rápido. Aquí nos acompaña ahorita en la sesión Daniela Philipson. Ella es la culpable de todo esto porque ella, en un ejercicio de un proyecto en el que estamos de supervisión externa de la policía, Daniela por ahí nos comentó de este libro que acaba de publicar Yanilda María González. El libro se llama Policía Autoritaria en Democracia. No está traducido aún, al menos. No sabemos si lo estará. Ya te preguntaremos eso también, Yanilda, porque quisiéramos verlo, por supuesto, traducido. Yanilda es profesora de políticas públicas en la Harvard Kennedy School. Es originaria de República Dominicana. Ha publicado un libro que, déjenme decirlo así, le da vuelta a una teoría con la que hemos trabajado mucho tiempo y por la puerta de atrás nos dice algo muy inquietante y muy provocador para nuestros aprendizajes y debates. Empieza el libro, en la primera página, cita Yanilda a una de las madres de Mayo, que utiliza una frase brutalmente impactante. Democracia de masacres. Democracia de masacres. Así empieza el libro, en la página 1. Voy a dar 3 frases de Yanilda nada más para dejarla que nos exponga qué es esto que nos está diciendo ella. Este libro examina las políticas de continuidad y de reforma con respecto a las instituciones coercitivas en democracia. Se pregunta por qué las policías frecuentemente exhiben patrones de violencia y corrupción que son incompatibles con la democracia e investiga por qué estos patrones persisten y cuáles son las condiciones en las que la clase política decide emprender reformas. Este libro demuestra que la persistencia de formatos autoritarios de coerción en democracias resulta de una lógica política democrática en estricto sentido. Cómo las transiciones a la democracia dejan atrás a la policía. Es una de las grandes preguntas que se hace este libro. Así que quienes hemos venido trabajando reforma policial democrática, recibimos un campanazo y nos llaman a mirar esto de otra manera, de manera que no es que nos falte democracia, es que las democracias producen algo que hace imposible o difícil las reformas democráticas de la policía. Entonces, ¿cómo así, Yanilda, que una democracia dificulta la reforma democrática de la policía? Bienvenida, es un placer tenerte con nosotras y con nosotros y esperamos que a partir de este momento tengamos una relación para muchos efectos, para trabajar juntos con el programa y con la Universidad Iberoamericana. Gracias, Yanilda, te escuchamos. Buenos días a todas y todos. Es un gran placer para mí estar aquí con ustedes.
Habría sido más chévere poder estar en México con ustedes, pero por lo menos a través de Zoom podemos compartir este espacio. Le agradezco mucho a Ernesto por sus palabras. Para mí es realmente un honor que una persona con la trayectoria de Ernesto vea el libro como algo que pueda aportar algo a este debate tan importante sobre la seguridad, la policía, los derechos humanos y la democracia en América Latina. Así que bueno, les voy a compartir básicamente algunas ideas centrales de mi libro y algunos de los casos empíricos que yo analizo en ese contexto. Antes de seguir, quisiera solamente agradecer también a Ana Guzmán y a Daniela Philipson por, bueno, por organizar todo esto y facilitar esta conexión y este vínculo y espero que sí, al igual que Ernesto, como dijo, que esto sea una conversación que solamente comienza hoy y que continúe en los próximos tiempos y bueno, ojalá en persona también en un futuro no muy lejano. Ojalá que sí. Eh, sí, voy a compartir eh, la, la pantalla, a ver si funciona. ¿Se ve solamente la diapositiva o se ven mis notas también? Sí, sí. Después de tantos meses de Zoom todavía me confundo un poco con el PowerPoint. Así que bueno, lo que les quisiera, quisiera comenzar hablando un poco sobre unas cuestiones generales que me parece que obviamente la verdad no serían necesarias para este grupo, pero valga la redundancia para solamente establecer alguna de las bases que hacen parte de cómo he pensado esta cuestión de la policía, la seguridad y la democracia en América Latina. Bueno, comenzando desde una mirada más amplia, a lo largo del último año, en realidad más de un año, hemos observado un reclamo global contra la violencia policial, la cual ha sido realmente una verdadera interpelación de los poderes policiales y el papel de la policía en la sociedad. En Francia, en Bélgica, en Chile, en Brasil, Estados Unidos y en Nigeria y en Colombia, hemos observado un rotundo rechazo en todo el mundo a la violencia y a los abusos policiales y a la falta de transparencia y supervisión externa y civil de las fuerzas policiales. Mi trabajo de investigación trata de entender precisamente por qué la policía puede generar este tipo de malestar social y político y por qué la problemática de cómo debe funcionar la policía puede ser tan difícil de abordar. Las cuestiones de la policía y de la seguridad han sido fundamentales, obviamente, en América Latina en las últimas décadas, como obviamente todo el mundo en este grupo ya lo sabrá. Además de lo que el sociólogo Peter Evans llama la doble transición de la democracia y las economías neoliberales, la democratización en la región fue acompañada de un dramático aumento del crimen y de la violencia, algo que yo he llamado la tercera transición. Como resultado de estos procesos, en América Latina se convirtió la región más violenta del mundo, con tasas de homicidio muy superiores a la media mundial, lo cual ha sido una brecha que se ha expandido con el tiempo. Estos aumentos notables de la delincuencia y la violencia dieron lugar a urgentes demandas sociales para mejorar la seguridad, lo que llevó a la ciudadanía de muchos países a identificar reiteradamente a la delincuencia, la inseguridad y problemas conexos como el problema más importante de sus respectivos países. Estos niveles crecientes de delincuencia y violencia pueden incluso señalar una amenaza para la durabilidad, la estabilidad de la democracia. Según encuestas de opinión pública, de America's Barometer, de Latino Barómetro también, muchos ciudadanos de la región han considerado que el problema de la delincuencia es tan grave que grandes pluralidades de la mayoría de los países creen que los altos niveles de criminalidad justificarían un golpe militar. Entonces, bueno, ¿por qué nos debe preocupar este panorama? La, yo diría por tres motivos principales, aunque obviamente hay muchos más. Primero, la seguridad es esencial para cualquier actividad política, social y económica. Además, la inseguridad es una grave amenaza al desarrollo. Según un estudio del BID,
la delincuencia y la violencia tienen un costo equivalente al 3% del Producto Interno Bruto en la región. Por otro lado, otros académicos en América Latina han demostrado que la mala conducta por parte de la policía, ya sea la corrupción o la violencia extrajudicial, también tienen un costo, reduciendo la confianza en las instituciones y en la propia democracia. Y además, otros estudios académicos que se han realizado en Estados Unidos y América Latina han demostrado que la reciente tendencia a militarizar cada vez más la seguridad no solamente aumenta las violaciones de los derechos humanos, sino que tampoco reduce la delincuencia e incluso puede aumentar la violencia. Por otro lado, por lo tanto, cuando la policía es deficiente al brindar la seguridad, recurre al uso indebido de la fuerza y a otras conductas al margen del Estado de Derecho y además se dirige hacia militarizar cada vez más la seguridad, esto repercute de forma mucho más amplia, afectando la actividad económica, la vida comunitaria y la confianza de la ciudadanía en su propio gobierno. Y no solo eso, sino que también puede empeorar los niveles de violencia. Los recientes acontecimientos en Chile y Colombia, y obviamente como comenté en otros países, demuestran de manera contundente las consecuencias de las conductas abusivas y arbitrarias por parte de las fuerzas policiales. En ambos casos, protestas sociales que en su comienzo fueron mucho más amplias, llegaron a enfocarse en la violencia policial después de las mismas respuestas represivas y militarizadas por parte de la policía. El resultado ha sido un considerable malestar en las calles que ha perturbado profundamente la democracia. Y por otros lados también se le ha traído también una nueva energía, pero desde la perspectiva de la seguridad también ha sido una perturbación, afectando los derechos humanos, la vida social y cívica y la actividad económica en ambos países. Entonces, ¿cómo llegamos a este punto? Bueno, yo diría, y lo que, digamos, uno de los fundamentos del libro es que estas condiciones se deben a una deuda histórica. En la mayoría de los países de la región se realizaron transiciones democráticas en las cuales no se priorizó la democratización de la policía. En países como Brasil y Argentina se priorizó reformas a las Fuerzas Armadas, pero en materia policial, la verdad es que se dejaron intactas las normas y prácticas policiales que fueron originadas en periodos autoritarios. Por ejemplo, en Brasil vemos la permanencia de la separación entre la policía civil y policía militar, algo que viene desde el periodo militar, de la dictadura militar de los años 60 a los años 80. En Colombia también la adscripción de la Policía Nacional al Ministerio de Defensa también viene de un breve periodo de dictadura militar que vivió Colombia en la década de 1950. Eh, pero, pero aún así, estos legados de periodos autoritarios no sucedieron por casualidad. O sea, permanecen porque fueron fruto de un proceso activo por parte de las fuerzas policiales para evitar grandes reformas en el marco de amplios procesos de transformación institucional. Consideremos, por ejemplo, la Asamblea Constituyente de Brasil del año 88 y la de Colombia del año 91. En mi libro yo describo en mucho más detalle la manera en que en ambos espacios, funcionarios policiales ejercieron mucha presión para preservar el status quo y evitar que esas cartas magnas realizaran cualquier tipo de reforma profunda a las policías. Por ejemplo, en el caso colombiano, para citar el análisis de un senador conservador que se hizo en su momento en el abril de 93, dijo, la verdad es que en la constituyente, a pesar de haberse presentado diversas propuestas sobre la policía, en definitiva, y sin mayor debate, la fórmula acogida por la Asamblea fue presentada por la misma institución. Entonces, aunque sin duda hay muchos aspectos positivos en la Constitución colombiana del 91, esto es un ejemplo de cómo la policía actúa en momentos de transformación institucional para imponer sus preferencias. Y la consecuencia de esta postura es que se limita mucho el espacio y la posibilidad de tener un debate político y social sobre la policía y la política de seguridad. Y la falta de este debate sigue siendo una gran deuda de las democracias latinoamericanas. Entonces, el interrogante principal que quisiera que consideremos juntos en este espacio es ¿qué tipo de policía requiere una sociedad democrática? Entonces, aquí les compartiré
unos aprendizajes que vienen de mis investigaciones para que sirvan de insumo para nuestro diálogo y para pensar este proceso de reforma que se está viviendo en varios países. Entonces, el primer aprendizaje que les quisiera compartir es un marco conceptual para definir una policía democrática. Entonces, mi libro investiga la persistencia de policías autoritarias en democracia. El argumento central es que tanto la persistencia, como ya dijo Ernesto, la persistencia de policías autoritarias en democracia, como también las reformas para promover policías democráticas, ambos son resultados de procesos políticos democráticos ordinarios. Y aplico este argumento a través de un análisis comparado de periodos de continuidad y reforma de la Policía Nacional de Colombia, la Policía de la Provincia de Buenos Aires en Argentina y la Policía Militar de São Paulo en Brasil. Y entonces esta cuestión de la persistencia de unas fuerzas policiales tan violentas, corruptas y que no rinden cuentas en democracia es el rompecabezas que yo trato de resolver en mi investigación. Y entonces el marco teórico del libro se basa en la comprensión de que hay una discrepancia entre el tipo de régimen político y el funcionamiento de las instituciones policiales. O sea que vemos el funcionamiento de policías que se asemejan mucho más a criterios autoritarios a pesar de estar dentro de un contexto político democrático. Entonces, el marco teórico trata de disociar el tipo de régimen y las instituciones coercitivas del Estado. Y esta intuición se basa en mi lectura de lo que sugieren las teorías de la democracia sobre el uso del monopolio de la coerción legítima del Estado y en la literatura, digamos, unas investigaciones recientes sobre la policía en los regímenes autoritarios. Entonces, brevemente, la policía, según la teoría de la democracia, la policía debe actuar para proteger a la ciudadanía de la delincuencia y de la violencia y debe hacerlo con la participación y la voz de la ciudadanía. Eh, por otro lado, según estos teóricos, el poder coercitivo del Estado debería estar restringido por las limitaciones que establece el Estado de Derecho, como entre ellos el concepto de previsibilidad e igualdad que propone Holmes. Y además debería estar sujeto a la responsabilidad, o sea, perdón, la supervisión externa. Lo que Schindler dice lo define como someter el poder a la amenaza de sanciones, obligarlo a ejercerse de forma transparente y obligarlo a justificar sus actos. Creo que muchos de nosotros y nosotras que hemos observado las policías de América Latina y de otros países como Estados Unidos, en los últimos tiempos sabemos que estas condiciones realmente no describen a nuestras policías. Em, a cambio, la actuación policial en muchas democracias suele parecerse más a otra realidad. A lo que observamos realmente, lo que describen muchos estudiosos y estudiosas de las policías de los regímenes autoritarios. Estas son fuerzas policiales cuyo objetivo principal no es proteger a la ciudadanía de la delincuencia, sino de asegurar el control, o sea, la permanencia en el poder de los líderes. Además, el ejercicio de la fuerza no se limita por el Estado de Derecho, sino que es excepcional y se basa en esta noción de Agamben de estados de excepción. Por lo que los líderes se otorgan a sí mismos la autoridad para actuar fuera de los límites de la ley. Y además se define por una falta de control civil, de control externo, en donde la policía no se somete a un poder, o sea, lo que dijo Schindler, de ejercer su función de una manera transparente y de justificar sus acciones y someterlas a un control externo. En realidad, muchas de las policías de las cuales voy a hablar y de las que nosotros conocemos se parecen mucho más a este lado autoritario del continuo que yo establezco en mi libro. Entonces, sobre la base de estos insumos teóricos y empíricos, desarrollo en el libro este continuo de coerción entre la policía autoritaria y la policía democrática, que se define con esas tres dimensiones. La función principal de la coerción, su base legal y la medida en que está sujeta al control civil externo, o accountability en inglés. Entonces, esto no presupone que las democracias ejercen una coerción democrática.
sino que nos permite comprender el proceso por el cual la actuación policial se ajusta o no al tipo de régimen que existe. Entonces ahí viene esa pregunta del libro, entonces bajo qué circunstancias vemos que las policías se mueven del lado autoritario hacia el lado democrático de este espectro que acabo de definir. Y entonces esto me trae al segundo aprendizaje que les quisiera compartir, que viene del libro, sobre el hecho de que, bueno, mi argumento que la reforma policial es en su esencia una cuestión política. O sea, ¿por qué es que en tantos casos no se logra reformar a la policía a pesar de graves problemas y la persistencia de prácticas y estructuras autoritarias? Pues para poder responder a esta pregunta es fundamental entender lo que llamo el poder estructural de la policía. En primer lugar, sostengo que debemos concebir a a las fuerzas policiales como instrumentos de poder, que pueden servir como recurso político para los líderes y que también pueden amenazar al poder político a través de retirando su servicio. Este doble rol como herramienta política, como amenaza, hace que la policía pueda limitar las opciones políticas disponibles para cuando los líderes estén eligiendo entre la continuidad y la reforma. Yo, como en los términos del libro, yo digo que esto sube el umbral de la reforma, o sea, que disminuye la probabilidad de la reforma. Eh, Ante este contexto, al tratar de decidir si mantenemos el status quo o reformamos a la policía, observamos que la presión que ejerce la policía obliga a los gobernantes a acomodar a la policía, Ahora, otorgándole más esta autonomía línea roja me a, representa. a cambio de, a cambio de su cooperación con las prioridades de los gobernantes. Para entender lo que quiero decir con este concepto de poder estructural de la policía. Perdón, un segundo, Yanila, discúlpame. Por favor, si son tan amables de apagar su micrófono. Gracias. Para entender un poco este concepto del poder estructural de la policía, cito una frase de una persona que entrevisté, una experta en seguridad en el ámbito colombiano, que me parece que explica el concepto extremadamente bien. Ella dice, pues, ¿qué implica para un gobierno nacional mover una institución como la policía, que es tan crítica para la lucha contra el narcotráfico y para la imagen del gobierno que tiene la ciudadanía sobre las condiciones de seguridad? La policía tiene un poder muy grande sobre el Ejecutivo. Y el resultado de este poder estructural de la policía, entonces, es que favorece la permanencia de modalidades de policía autoritaria. Por un lado, el control del uso de la fuerza convierte a la policía en una herramienta política, como había dicho. Esto es un incentivo para los políticos para que subordinen la protección de la ciudadanía para avanzar al avance de sus propios intereses políticos. Por otro lado, el control del uso de la fuerza que ejerce la policía sirve como una amenaza. Y esto incentiva a los políticos a acomodar a la policía, intercambiando, como dije, la cooperación por autonomía. Y esto debilita la posibilidad de accountability, de control civil externo. Y ambas condiciones favorecen una actuación policial arbitraria y excepcional, ya sea porque favorece intereses políticos del líder o porque el líder teme que la policía genere una amenaza a la estabilidad política y social y deje que la policía actúe, o sea, ejerza lo que en el contexto de la provincia de Buenos Aires y en el contexto colombiano se llamaba el autogobierno policial. Entonces, aun cuando se trata de algo tan grave como la persistencia de una policía autoritaria y prácticas como ejecuciones extrajudiciales y otros abusos, el poder estructural de la policía sube, como había dicho, el umbral político para una reforma. Y las condiciones que generarían un contrapeso electoral para contrarrestar el poder estructural de la policía muchas veces no se manifiesta. Y en mi libro trato de analizar por qué. Entonces, el argumento de mi libro en este contexto es que esta agenda política restringida por el poder estructural de la policía deja a los políticos con pocas opciones en términos de la reforma policial. Entonces, ahí ellos van a evaluar cuáles son los incentivos electorales de una reforma policial. Entonces, cuando las preferencias de la sociedad sobre la reforma policial están fragmentadas, el beneficio electoral de la reforma será realmente incierto, mientras que es casi seguro que van a alienar a una burocracia poderosa
cooperación estos gobernantes necesitan. Y por otro lado, cuando los políticos observan una convergencia de las preferencias de la sociedad y se enfrentan a una oposición política robusta, estas condiciones cambian los incentivos electorales de los políticos y constituyen esto que llamo el contrapeso electoral del poder estructural de la policía, al poder estructural de la policía. Entonces, un elemento social y político clave que impide las reformas policiales es esta fragmentación de las preferencias sociales en materia de seguridad y policía, en donde no existe realmente un consenso que favorezca una reforma policial, sino que distintos sectores, según patrones de desigualdad y otras divisiones en la sociedad, las personas adoptan posturas críticas o de apoyo o neutrales en relación a la policía, ya que ningún sector constituye una mayoría o un consenso a favor de una reforma. Entonces, esta fragmentación de preferencias reduce la presión para reformar a la policía. Entonces ahí llego al punto que había comentado, que es que la reforma policial es en su esencia una cuestión política, no una cuestión técnica o de recursos o de capacidad institucional. Y lo que demuestro en mi libro es que la reforma policial se hace posible cuando existe este contrapeso electoral al poder estructural de la policía, cuando existe esta convergencia de preferencias sociales y una oposición política robusta. De lo contrario, una reforma policial es poco probable. Lo que vamos a observar más que nada es la acomodación de la policía por parte de los gobernantes. Entonces aplico este marco teórico a unos estudios de casos seleccionados según un diseño de sistemas más parecidos y sistemas más diferentes, más similares y más y diferentes. Bueno, seleccioné los casos en función de una serie de condiciones estructurales que no voy a definir en tanto detalle en esta charla, pero lo podemos conversar. Em, pero que básicamente condiciones estructurales que pueden tener algún impacto en lo que tiene que ver con una reforma policial. Y lo que demuestra es que estos factores, ya sea dictadura reciente, estructura federal o unitaria, la fuerza de las Fuerzas Armadas y el nivel de violencia, que estos factores no explican cuando observamos una reforma policial y cuando no. Por ejemplo, en el caso de São Paulo y Buenos Aires, a pesar de que comparten muchas condiciones estructurales, vemos resultados distintos. En Buenos Aires se adopta una reforma estructural integral de la policía, en cambio en São Paulo no. Y a pesar de las diferencias entre Buenos Aires y Colombia, adoptan reformas policiales bastante parecidas. Y bueno, en este análisis se basa en 30 meses de 2 años y medio de investigación de campo en Argentina, Brasil y Colombia, e incluye más que nada métodos cualitativos como entrevistas, estudio etnográfico, observación etnográfica e investigación en archivos públicos y de medios de comunicación. Y para que tengan una idea de la variación a lo largo del tiempo y entre los casos, examino cómo los cambios de preferencias de la sociedad y la fuerza de la oposición política influyen en los resultados, en los resultados de la reforma. Como había comentado, en Buenos Aires y Colombia observamos que cuando cambia la fuerza de la oposición política o de las preferencias sociales, vemos el resultado de unas reformas integrales. En cambio, en São Paulo, unos momentos de convergencia de preferencias sociales han sido poquitos. Y en los pocos casos donde se ha visto esta convergencia, la falta de una oposición política robusta ha significado que los gobernantes han tenido poca motivación para reformar a la policía, porque no han enfrentado una verdadera amenaza electoral para quien no logre reformar a la policía. Bueno, antes de hablar de ese resultado de si se reforma o no a la policía, quisiera ilustrar un poco de lo que quiero decir y cómo se manifiesta la coerción autoritaria en la práctica. Centrándome en el caso del estado de São Paulo, cuya policía es en muchos aspectos el caso más grave. Primero, esta cuestión de la coerción al servicio de intereses políticos. En el estado de São Paulo, como en muchos otros contextos, la policía efectivamente puede ser caracterizada por esta dimensión de la coerción autoritaria.
en donde se ejerce la función policial en interés en el servicio de los intereses políticos, en lugar de ser impulsados por consideraciones como, por ejemplo, la protección de la ciudadanía. Y les voy a compartir solamente dos observaciones de mi trabajo. Por ejemplo, llegué un día a una comunidad humilde donde yo trabajaba y observamos junto a unos líderes comunitarios que todas las patrullas policiales habían sido ubicadas en una carretera principal, en vez de estar distribuidas en distintos puntos de la comunidad. Cuando llegamos a la estación de policía, hablamos con el comandante y él nos dijo que el mismo gobernador había llamado a su jefe y le dijo que coloque todas las patrullas en esa carretera porque los habitantes de un municipio vecino que tiene mucho más recursos y cuyos habitantes son en su mayoría blancos, em, em, se habían quejado de que cada vez que transitaban por esa calle, esa carretera principal, habían sido sujetos a asaltos y otros delitos cuando atravesaban por esa comunidad humilde. Entonces, por eso habían pedido que la policía se coloque en esa carretera. Pero esto quiere decir que el gobernador favoreció un sector de este municipio con más recursos porque en este municipio el gobernador había ganado el 60% de los votos. En cambio, la comunidad humilde era un centro de apoyo del Partido de los Trabajadores, de Lula. Entonces, ahí vemos que la distribución de recursos policiales respondía mucho más a los intereses políticos del gobernador que a la propia protección de la ciudadanía de esa comunidad humilde. Y en otros contextos, en mis entrevistas también hablé con policías que me comentaban de cómo, por ejemplo, la actuación policial en manifestaciones, en protestas políticas, recibían llamadas, los comandantes policiales locales recibían llamadas del gobernador y del alcalde para decirles cómo deberían actuar en relación al determinado grupo político que estaba haciendo la manifestación. Y eso tenía que ver con la opinión que tenían los gobernantes sobre ese grupo político y no tenía que ver realmente de cómo se estaba comportando o qué condiciones de seguridad existían en el contexto de esas manifestaciones, de esas protestas políticas. Esos son solamente dos ejemplos de cómo la actuación policial se movilizaba para para servir los intereses políticos de los gobernantes y no la protección de la ciudadanía como exigiría una policía democrática. Además de esta politización, la actuación policial también está muy por fuera del marco del Estado de Derecho en lo que se refiere al uso de la fuerza letal. Consideremos, por ejemplo, la gran magnitud de asesinatos policiales que suceden cada año en el estado de São Paulo. En los últimos años, las personas, la violencia letal por parte de la policía ha llegado a constituir el equivalente del 25% hasta el 30% de todos los homicidios en el estado de São Paulo. O sea que una gran fuente de violencia homicida en el estado de São Paulo es la misma policía, cuyo trabajo sería prevenir ese tipo de violencia. Y no solamente eso, sino que existen evidencias de que una proporción importante de esa violencia letal por parte de la policía se ejerce fuera del ámbito de la ley. Un análisis de la Oficina del Ombudsman para la Policía estableció que en el 2017 un tercio de los casos de violencia letal no implicaba, o sea, no tenía, no se trataba de un enfrentamiento armado. Una de las condiciones que establece la ley para que la policía pueda ejercer la violencia letal. Y en casi la mitad determinaron que existía una fuerza excesiva, uso de fuerza excesiva por parte de la policía. Y estos son solamente las cifras de los asesinatos que son contabilizados oficialmente, lo cual probablemente subestima la violencia letal a manos del Estado. Y pensamos que ese es el caso porque un análisis de la Policía Civil en Brasil, en São Paulo, de 2011, mostró que existían escuadrones de la muerte en todas las comisarías, todos los batallones de la Policía Militar.
establecieron que 150 personas fueron asesinadas por estos escuadrones de la muerte, estos grupos de exterminio vinculados a la policía militar entre 2006 y 2010. Y además de el uso de la fuerza letal, además de estas, digamos, estas actuaciones fuera del marco de la ley, el uso de la fuerza letal por parte de la policía también sigue un patrón explícitamente racializado. Con un análisis de este mismo análisis del Ombudsman, demostró que los paulistas negros son casi 2/3 de las víctimas, o sea, 64% de las víctimas de violencia policial letal en el estado de São Paulo, a pesar de que constituye más o menos el 40% de la población del estado. Y también otros investigadores han demostrado que se encuentran disparidades, desigualdades raciales en todas las acciones policiales, desde las requisas, las detenciones y como hablamos, desde los asesinatos. Y es un patrón que se repite desde los años 80 hasta ahora. Y esta lógica la llegué a entender muy claramente en una conversación con un policía joven, que también es un hombre negro, un policía negro que yo entrevisté, que me dijo muy francamente, si ves un tipo blanco y un tipo negro caminando, el tipo blanco puede tener cosas robadas, pero vas a parar al negro. Y esta lógica de que vas a parar al negro no es simplemente una afirmación de un solo policía, sino que a veces ha sido una política oficial. Este es un memorando oficial emitido por uno de los mandos locales de la Policía Militar en la ciudad de Campinas, en el que se instruye a los agentes a detener a los peatones y vehículos sospechosos en el barrio de Tacuarao. Especialmente, esta es la parte que está señalada en rojo, especialmente a los individuos negros entre 18 a 25 años. Entonces, el hecho de que consideraciones distintas a lo que dicta la ley son los que impulsan a la actuación policial y sobre todo el uso de la fuerza letal. Esto fue admitido en una entrevista que yo hice con con el coronel de la Policía Militar que ejercía en ese momento la unidad de asuntos internos. Cuando yo le pregunté al coronel por qué los asesinatos policiales habían aumentado de una forma tan dramática desde 2014, me expuso el razonamiento de los agentes de policía ante los cambios legales que concedían nuevas protecciones y derechos a las personas sospechadas de haber cometido un delito. Según el coronel, dijo que el oficial de policía inconscientemente va a analizar lo siguiente. La policía detiene y la justicia libera. ¿Qué voy a hacer? Me está disparando, voy a matarlo. El Estado no me da una solución, así que yo tengo que encontrar una solución. Si el Estado diera una solución, la policía detendría al sospechoso. El hecho de que el oficial principal encargado de la supervisión interna justificaría de esta forma que los agentes policiales hagan justicia por mano propia también nos indica de la debilidad de otros mecanismos de supervisión externa de la policía militar de São Paulo, ya sea desde el poder ejecutivo, legislativo o judicial. El Poder Ejecutivo, aunque definitivamente se involucraba, como les había comentado, en la actuación policial cuando tiene que ver con sus intereses políticos, no se involucra mucho en la supervisión de la policía en otros aspectos. Como me había comentado el excomandante, él me dijo que durante mi gestión tuve mucha libertad de mando. No hubo injerencia del secretario ni del gobernador en mi mando. Y eso es muy importante para el comandante. O sea, dice, el secretario podría haber dicho, pon a este coronel en la policía de tránsito o pon a este y no a este, ¿entiendes? En mi gestión eso no ocurrió. Aunque los estudiosos de las burocracias considerarían deseable observar ese tipo de autonomía, o sea, poca injerencia política a nivel de una burocracia, cuando se trata de una policía, yo diría que esta autonomía es mucho más problemática, es algo que podemos conversar en unos momentos. Porque me parece que cuando se trata de una burocracia cuyo uso de la fuerza letal está tan poco limitada por la ley, esto indica realmente la debilidad o sea, una falta de responsabilidad por parte de las autoridades civiles que básicamente dejan que la policía actúe sin ningún tipo de supervisión externa.
Otro indicador de la debilidad de la supervisión externa tiene que ver ahora con el papel del Poder Legislativo. Entonces ahí les presento un solo dato, que es el grado en que los legisladores de la Asamblea Legislativa en São Paulo solicitan, hacen pedidos de información a la policía sobre sus actividades. Recuerden que una de las definiciones de accountability, de supervisión externa, es esto, de que tenga que responder por sus acciones. Y sin embargo, un análisis que yo hice de cientos de solicitudes de información realizadas por la legislatura del Estado, la Asamblea Legislativa, durante un periodo de 10 años, mostró que solamente el 18% de estos pedidos se refería a una posible violencia extrajudicial o la mala conducta policial. Y solo 8 casos, no el 8%, sino solamente 8 casos se referían a asesinatos por parte de la policía. Y esto fue en un periodo en el cual la violencia letal policial se duplicó. Y bueno, llegando finalmente al Poder Judicial, este ha sido también igualmente débil como instancia de supervisión externa cuando se trata de la policía militar. Solamente dos cifras. En los años 90, el politólogo Dan Brinks demostró que solamente el 6% de los casos de violencia letal policial resultaban en condenas. Y esto es algo que se ha digamos, mantenido más o menos constante hoy en día. Una investigación que yo hice en la oficina del ombudsman policial, observé que de 700 casos de 2017 que fueron acompañados por la oficina del ombudsman, en solamente 6 casos habían policías procesados. Y bueno, hasta en casos resonantes, como la masacre de Carandiru del año 92, estos casos suelen quedar impunes. Entonces, ante estos claros patrones de coerción autoritaria, ¿por qué no ha habido una reforma policial estructural en el estado de São Paulo? Quisiera analizar rápidamente unos eventos para que observemos el contexto político y social que permite que estos patrones de violencia autoritaria por parte de la policía permanezca con pocos intentos de reforma. Voy a analizar unos eventos primero en el caso de São Paulo y luego pasar brevemente a Buenos Aires y Colombia. El primer evento que me gustaría analizar es un intento fallido de reforma impulsado por el primer gobernador elegido democráticamente después de 2 décadas de dictadura militar en Brasil. André Franco Montoro se presentó como candidato a gobernador en 1982, con la promesa de volver al Estado de Derecho, y tenía un plan para crear una nueva policía. Él intentó reformar la unidad de élite de la policía paulista, que es la Rota, la cual fue y sigue siendo la responsable de la gran mayoría de los asesinatos policiales en el estado. Y también destituyó a más de 1000 policías acusados de corrupción y nombró a personas comprometidas con derechos humanos a la Secretaría de Seguridad. Pero el intento de Montoro de reformar a la policía fracasó muy rápidamente. Cada uno de sus secretarios de seguridad reformistas permanecieron en el cargo solamente unos meses, enfrentándose a una fuerte oposición de ciertos actores sociales y a la resistencia de la policía civil y militar. Los líderes empresariales amenazaron con pedir la intervención del ejército, y la policía realizó paros y huelgas en respuesta a lo que consideraban como una injerencia externa. La policía también apoyó a un candidato de la oposición en las elecciones a la alcaldía de São Paulo. Y mientras tanto, las políticas de Montoro dividieron a la opinión pública. Muchos residentes de las periferias urbanas de la ciudad exigieron que volviera la Rota a las calles, mientras que el nuevo movimiento negro unificado de São Paulo se empezó a organizar contra lo que el líder en ese momento me describió como el proyecto genocida de la policía. Una encuesta realizada en el 83 reveló que el 41% de las personas evaluaba la política de seguridad como regular, mientras el 39% la evaluaba como mala. Y en las elecciones municipales, como había comentado, la política de seguridad fue uno de los principales puntos, y el candidato de oposición usó la política de seguridad, o sea, este intento de reforma como una táctica de campaña para atacar al gobernador, y él fue quien ganó las elecciones.
Entonces Montoro intentó tomar una decisión política para, o sea, como compromiso propio con la democracia, quiso promulgar una reforma policial en línea con esta visión prodemocrática, pero lo hizo en la ausencia de un acto, de un escándalo, de un consenso social que pueda servir para impulsar una reforma policial. O sea que la opinión pública se mantuvo bastante fragmentada en este momento. No existió este contrapeso contra el poder estructural policial. Y al mismo tiempo, la policía ejerció una presión social bastante fuerte, unidos de sectores como los empresarios. Y ante estas fuerzas contrarias, Montoro empezó a deshacer la reforma. O sea, los incentivos para reformar la policía cambiaron rápidamente. Y en estas condiciones, Montoro empezó a acomodar a la policía en vez de reformarla. Entonces él trajo a Michel Temer, futuro presidente de Brasil, en ese momento secretario de Seguridad. Me dijo en una entrevista que cuando fue secretario de Seguridad de Montoro, su planteamiento el planteamiento que le hizo la policía fue la democracia sin radicalismo, sin nada que tocara a la policía. Y esta estrategia de Temer fue confirmada por un funcionario de seguridad que en ese momento era policía. Él dijo que Temer acomodó a la policía y que fue en esa fase en que la reforma comenzó a retroceder. Entonces, ante la ausencia de esta convergencia de preferencias sociales, de un consenso social y de una oposición política que estaba, digamos, del lado de la policía y la presión policial en sí, el poder estructural policial, Montoro básicamente se vio incapaz de promulgar las reformas con las cuales había llegado al poder, ¿no? Con esta promesa de una nueva policía. Otro momento clave que quisiera analizar brevemente fue otra instancia en donde la reforma policial estuvo en la agenda, o sea, fue una pauta principal en Sao Paulo, y esto sucedió en el año 97, cuando los televidentes en Sao Paulo y Brasil se enfrentaron a imágenes y video de agentes de la policía militar, incluyendo a uno que tenía el apodo de Rambo. Estuvieron participando de extorsiones, palizas e incluso ejecuciones extrajudiciales en la comunidad humilde y mayoritariamente negra, conocida como Favela Navao. Este suceso se convirtió inmediatamente en un escándalo y tuvo un gran impacto en la opinión pública en el estado de São Paulo. Para observar un poco el impacto del caso de Favela Naval en la opinión pública y ver este proceso que yo llamo de fragmentación y convergencia de preferencias sociales, les comparto unos gráficos, unas cifras de una encuesta de opinión pública que se había realizado 2 años antes, en el año 95, en donde se le preguntó a las personas qué opinaban de la violencia, de la violencia ejercida por la policía militar. Y como podemos ver, este gráfico demuestra la fragmentación que yo había señalado. El 44% de las personas decían que la policía era demasiado violenta. Pero el 34% pensaba que la policía era violenta en la medida cierta, y que el 19% de la sociedad pensaba que la policía no era suficientemente violenta. Entonces ahí vemos que había una división entre la sociedad en São Paulo previo a este hecho de Favela Naval en lo que tiene que ver con la violencia policial. Ahora después de observar estas imágenes, después de observar estas imágenes y este video de la violencia policial en Favela Naval, se dio este proceso de convergencia, este consenso que yo había comentado. Ahora, esta misma encuesta se realizó más o menos 3 días después de que salieron las imágenes de violencia en Favela Naval. Y en este caso vemos que ahora el sector de la población de los encuestados que dicen que la policía era demasiado violenta saltó de 44% a 73%. Y los que decían que la policía no era suficientemente violenta llegó a estar por debajo del 10% de la sociedad. O sea que mucha gente pasaron a ser
al campo de los críticos, a decir que la policía, realmente la violencia policial es un problema en el estado de São Paulo. Y en otros encuestas de esa época mostraban que realmente este proceso de favela naval generó realmente un repudio de de amplios sectores de la sociedad paulista. Eh, pero durante este tiempo, el gobernador en ese momento realmente no enfrentaba una oposición política fuerte. Aquí muestro como un indicador la proporción de votos de los partidos en las elecciones gubernamentales y legislativas del año 94, cuando fue elegido el gobernador Covas. Él ganó las elecciones por una margen de 10 puntos y su partido, el PSDB, no enfrentaba, digamos, ninguna otra fuerza política contundente en la legislatura. Y a nivel de la capital, de la ciudad de São Paulo, el alcalde en ese momento era aliado del partido del gobernador. Entonces, en este contexto, él no sentía que había realmente una amenaza electoral en torno a lo que tenía que ver con la reforma policial. A pesar de que el mismo Covas era un reformista en muchos aspectos. Pero entonces en este momento la policía continuaba ejerciendo mucha presión, ejerciendo huelgas y otros tipos de presiones para impedir de que este consenso social resulte en una reforma estructural de la policía. La asamblea Legislativa se propusieron muchos proyectos de ley para tratar de reformar a la policía, pero ninguno de estos fueron promulgados. Según el defensor del pueblo, o sea, el ombudsman de la policía en ese momento, él dijo que no se promulgaron estos proyectos de ley, no fueron aprobados debido a la resistencia de la misma policía. Él me dijo, el gobierno no quiso avanzar con esas propuestas. La que tuvo más resistencia por parte de la policía fue el nuevo código disciplinario que yo propuse, porque se metía con la cultura interna de la policía militar. Entonces, sin esta oposición política robusta que podría presentar una amenaza electoral al gobernador, al final Covas no promulgó reformas policiales estructurales porque, digamos, no existía este contrapeso electoral a la resistencia de la policía militar. Y ahora brevemente, para ir finalizando, voy a comparar lo que sucedió en São Paulo en el año 97 con lo que sucedió en la provincia de Buenos Aires en el año 97, para entender un poco bajo cuáles son los incentivos de los gobernantes y cuándo cambian para favorecer una reforma policial. Entonces voy a analizar otra secuencia de eventos en el caso de la provincia de Buenos Aires, un pantallazo bastante rapidito para ir finalizando. Al mismo tiempo que en São Paulo se estaba lidiando con ese escándalo de favela naval, en la provincia de Buenos Aires se estaba lidiando con otro escándalo masivo de violencia policial. Pero a diferencia del gobernador de São Paulo, el gobernador de Buenos Aires, en ese momento Eduardo Duhalde, llegó a enfrentarse a una fuerte oposición política y solamente fue ahí, en ese momento, que tomó la decisión de promover una reforma. Al igual que Brasil, Argentina llegó al momento de transición a la democracia en la década de los años 80 y también vivió una gran persistencia de prácticas coercitivas autoritarias que fueron establecidas durante la época de la dictadura. En mi capítulo yo me enfoco en toda la gestión de Eduardo Duhalde, pero en este breve comentario les voy a solamente hablar de un momento que sucedió en el año 97, como les había comentado, que viene tras el asesinato del fotoperiodista José Luis Cabezas, que fue encontrado golpeado en enero del año 97. Él fue encontrado golpeado, baleado con las esposas puestas y su cuerpo fue quemado dentro de su coche, abandonado en el lado de una carretera. Y como declaró la portada del periódico Clarín en ese momento,
Un crimen como este no tiene precedentes desde la restauración de la democracia. O sea que en el caso Cabezas generó una indignación generalizada por parte de todos los sectores de la sociedad argentina y sobre todo en la capital de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires, incluyendo muchos sectores que previamente habían estado en silencio en todo lo que tenía que ver con la cuestión de violencia policial y la corrupción. Después del asesinato de Cabezas, se veían manifestaciones masivas y cobertura mediática constante que duró meses y en realidad años en el caso de muchos periodistas. Estos pequeños volantes que se ven en esta foto que dicen no se olvidan de Cabezas, realmente se veían en todos lados y todo el mundo se tiraba fotos con ese con ese flyer de no se olvidan de Cabezas. Entonces, como resultado de esta indignación generalizada de la sociedad, el gobernador creó una comisión especial para investigar el asesinato de Cabezas y proporcionó un apoyo institucional y financiero para la investigación judicial. Sin embargo, la reforma legislativa que se necesitaba en ese momento no estaba en la agenda del gobernador, a pesar de amplias evidencias de que realmente estos eran problemas sistémicos. 8 meses después del asesinato de Cabezas, o sea, en septiembre del 97, y esto fue un mes antes de las elecciones legislativas, un informe de una comisión legislativa lamentaba que el gobernador no estaba haciendo nada respecto de problemas más amplios con la policía. Y por otro lado, otros funcionarios del partido del gobernador a nivel provincial y nacional rechazaban cualquier esfuerzo para tratar de hacer reclamos más amplios en relación a la policía. El mismo Duhalde había prometido una reforma policial hace un año, no volvió a presentar su proyecto de ley de reforma policial en respuesta al caso Cabezas. E incluso en septiembre de ese año, él despachó a un secretario de seguridad reformista y en su lugar puso a un operador político conocido para dirigir la Secretaría de Seguridad. Entonces, todos estos indicadores señalan a que el gobernador Duhalde no tenía intención de reformar a la policía antes de las elecciones provinciales. Y, eh, y todo esto fue porque él esperaba que su partido iba a ganar las elecciones en ese momento, porque en esa instancia, en ese instante, los medios de comunicación reportaban como que iba a ser un empate y todas las encuestas internas del partido del gobernador, del PJ, del partido peronista, mostraban que los peronistas iban a ganar esas elecciones. Y podemos ver por qué Duhalde pensaba que iban a ganar. Estas son los resultados de las elecciones legislativas y de gobernador desde el comienzo de la democracia hasta ese momento del año 97. Y como vemos, el partido del gobernador, el PJ, el Partido Justicialista, realmente había llegado a dominar la provincia sin ninguna otra fuerza política que pueda ejercer una oposición política robusta. Entonces ya después de 10 años de realmente dominar políticamente la provincia, Duhalde tenía pocos incentivos para reformar a una policía tan problemática como la bonaerense. Pero las cosas no salieron como Duhalde esperaba. Su partido perdió las elecciones legislativas frente a una nueva coalición progresista llamada la Alianza. Y efectivamente la alianza ganó las elecciones en la provincia, como podemos ver en estos gráficos, que la alianza ganó mayoría en ambas cámaras de la legislatura bonaerense. Entonces, esta derrota electoral para Duhalde, él lo vio como una amenaza a cualquier posibilidad de postularse a la presidencia en las elecciones del año 99. Entonces, ¿qué hace Duhalde? Bueno, casi inmediatamente de haber perdido esas elecciones provinciales, Duhalde declaró a la policía provincial en estado de emergencia, implementó una intervención civil de la policía y solicitó propuestas de reformas, las cuales fueron aprobadas por la legislatura en cuestión de meses.
Y así vemos que en la provincia de Buenos Aires, a diferencia del caso de São Paulo, en donde no surgió esta oposición política robusta, sí efectivamente se llegó a una reforma estructural de la policía provincial. Eh, Iba a hablar un poco de Colombia, pero creo que no lo voy a hacer solamente por cuestión de tiempo. Eh, pero lo que sí voy a comentarles es que las reformas de Buenos Aires y de Colombia son bastante parecidas. Entonces aquí finalizamos describiendo un poco de cómo se dieron, o sea, que cuando sucedieron estos procesos, estos cambios políticos en las preferencias sociales y en la oposición política en ambos contextos, realmente el proceso de tratar de reformar a la policía tenía muy explícitamente como objetivo la democratización de la policía en las tres dimensiones que yo defino como una policía democrática. Se priorizó la protección de la ciudadanía y la voz, se crearon mecanismos de participación ciudadana y además mecanismos para tratar de establecer políticas de seguridad más basada en criterios técnicos y no únicamente criterios políticos como se hacía desde siempre. Se quiso también apegar a ambas policías más al Estado de Derecho a través de distintos procesos como el fortalecimiento del control interno, la desmilitarización y establecer restricciones claras al uso de la fuerza. Y en ambos contextos también se establecieron mecanismos nuevos de control externo y que tenían facultades bastante fuertes. En el caso de Colombia, el Comisionado para la Policía Nacional; en el caso de la provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Seguridad, y distintas, digamos, modalidades para realmente crear algo que no existía antes, que era una verdadera supervisión externa y civil de las fuerzas policiales en ambos contextos. Y entonces, digamos, estas policías, este fue un primer intento en ambos contextos para tratar de generar policías que se conformes a este, digamos, concepto de la policía democrática que yo había definido antes. Entonces, tanto en Buenos Aires como en Colombia se dieron las condiciones políticas para promover unas reformas policiales, cosa que no se dio en el caso de São Paulo por procesos que ya les comenté. Como, digamos, ya, solo rápidamente para darles la idea, lo que sucedió tanto en Buenos Aires y en Colombia después de este momento de reforma integral y de esta transformación que buscó realmente transformar a la policía, es que volvieron los problemas de la fragmentación de la opinión pública, de las preferencias sociales y el poder estructural de la policía. O sea, ambos básicamente volvieron a sus formas anteriores y poco tiempo después de haber sido aprobadas estas leyes de reforma en ambos contextos se empezó a deshacer la reforma. O sea que la reforma policial, para tratar de obtener una policía verdaderamente democrática, no solamente es difícil de lograr, sino que también es difícil de sostener. Entonces podemos hablar un poco también de eso. Pero bueno, paro aquí para que nos podamos conversar por más tiempo. Déjenme a ver si puedo parar de compartir mi pantalla. Ya. Gracias, gracias, Yanila. Bueno, pues tal como esperábamos, una enorme cantidad de elementos de reflexión. Y me hiciste pensar en una frase, en la siguiente frase. Estamos tan ocupadas y tan ocupados en promover la reforma democrática de la policía que no nos da tiempo para investigar a fondo por qué no la logramos. Cuando menos así lo siento yo. Y lo siento así cuando veo la densidad que puede implicar la teoría política respecto al problema asociado a las policías autoritarias. No hacemos teoría política, Yanila, en general. Yo estaba tratando de imaginar espacios que estuvieran haciendo algo como lo que hacemos aquí ahorita, programas
espacios académicos de cualquier naturaleza, de sociedad civil, donde nos enfocáramos en una auténtica profundidad en teoría política respecto a qué le pasa a la policía. Y prácticamente no lo hacemos. Nosotros quisiéramos, desde el programa, nosotras y nosotros quisiéramos que tu material y esto que nos dejas se traduzca en una comprensión profunda y en una problematización de los incentivos y de los contraincentivos. Ahorita voy a terminar mi comentario regresando a algunas provocaciones para ti, para un poco de más reflexión de tu parte. Pero nos hemos quedado de pronto estacionados por acá, o así lo percibo yo, en una idea en abstracto de falta de voluntad política que no va más allá en términos de descifrar qué quiere decir voluntad política de cara a la condición de las instituciones policiales. Y el tiempo ha pasado con una reflexión quizá bastante pobre que nos ha llevado a donde estamos en términos de un descrédito generalizado respecto a la función policial, una fractura profunda en la relación entre la policía y la sociedad y una vía de militarización franca de las tareas policiales. Fíjate, Yanilda, que hace casi 10 años, dentro de un año se cumplirán 10 años que, excepto un partido político, que era en ese momento el partido político en la presidencia de la República, en México, claro, todos los partidos firmaron la iniciativa de ley para crear el auditor externo de las policías federales. Así que en algún momento pudimos soñar que iba a nacer la figura. Se cayó porque el partido en la presidencia de la República, en ese momento el PAN, hizo lo necesario para bloquear la iniciativa, según la información que nosotros pudimos reunir. Pero destaco el ejemplo, Yanilda, porque el proyecto está firmado por todos los partidos políticos, incluso los coordinadores parlamentarios mismos lo firmaron y se cayó. Se cayó en un proceso muy rapidito. Primero, parecía que todo iba bien. En eventos públicos, en diálogo incluso con la propia presidencia y grupos parlamentarios, en eventos públicos se dijo que no habría ningún problema para crear esta figura. Cuando intentamos aterrizarla en un decreto, en una reforma, perdóname, que le diera vida, fue entonces cuando se cayó. Otro ejemplo interesante de estas tierras, Yanilda, es cómo el anterior comisionado nacional de seguridad en el gobierno federal anterior promovió una reforma constitucional que crearía un régimen de derechos para la policía sin lograrlo. Es decir, el propio gobierno federal o parte de él, no lo sé, creía en algo, incluso haciendo un trabajo muy importante durante muchos años tratando de promover esto, que no cristalizó, no fructificó. Así que regreso a tu frase. La reforma policial en esencia es una cuestión política, dijiste, y por si fuera poco, agregas a tu frase, no es técnica, no es de recursos y no es de capacidad institucional. Si tú tienes razón, tenemos que sentarnos por acá a revisar lo que hacemos, pero con mucha profundidad, porque, entre otras cosas, hemos creído mucho en la posibilidad de que las herramientas técnicas le den paso a la reforma. Luego viene el proceso político de fractura de las mejoras, de reversión incluso de lo que creemos que son mejoras en clave democrática, y vuelve otra vez la misma respuesta, es que es un problema de voluntad política. Y entonces nos quedamos en una suerte de círculo vicioso que no va más allá en términos de descifrar esos incentivos
y hacer este análisis a profundidad, caso por caso, para saber quién está jugando a favor y quién está jugando en contra de la reforma y por qué. Este poder estructural del que hablas de la policía y la forma como la policía pudiera estar usándolo, nos convoca a hacer un replanteamiento, creo también a muchas y a muchos de nosotros, un replanteamiento de nuestra forma de la forma en la que hemos entendido la relación entre la policía y el poder político. Danos algún comentario breve para después abrir a la conversación colectiva sobre esta situación de México, lo que puedas decir desde donde lo ves, habiendo llegado a lo que hablábamos antes de abrir la conversación, que tiene que ver con la vía militar. Asociándolo a todo este contexto que ya nos diste, ¿qué pasa cuando es posible ir reemplazando incluso por encima de la propia Constitución, ir reemplazando la función policial civil por una función policial en vía militar? ¿Qué nos dices sobre eso, Yanilda? Estás sin sonido, Yanilda, no te escuchamos. Perdón. Listo. Sí, es mucho para pensar, Ernesto, lo que acabas de plantear. Se me surgen algunas reflexiones puntuales. Primero, yo creo que todo este proyecto se basa en querer desempacar un poco lo que la gente llama de voluntad política. Uh-huh. Antes yo trabajaba más en el sector de la sociedad civil en cuestiones de derechos humanos y policía, y eso es algo que uno siempre escuchaba en relación a la policía y por qué no cambiaba, o sea, falta de voluntad política. Entonces yo creo que al querer entender en primer lugar las divisiones que existen en la sociedad en torno a la policía, que ciertos sectores defienden una policía corrupta, violenta, militarizada, etcétera, y otros exigen cambios. Y por otro lado, a nivel de los gobernantes, este vínculo cercano que establecen con las policías, yo creo que estos son los factores que hay que ver para entender esto lo que es la falta de voluntad política. Uh-huh. Y por un lado, yo creo que o sea, el vínculo que los gobernantes quieren establecer con la policía, tiene mucho que ver con esta cuestión de la Guardia Nacional en México y cómo el presidente López Obrador digamos, ha abrazado a la Guardia Nacional como su propio, o sea, como un cuerpo propio de la presidencia. O sea, esta es la percepción que tengo como alguien que no estudia México, sino solamente observando desde fuera. Y eso tiene mucho que ver con esto, lo que había comentado en relación a la acomodación entre políticos y policías. Y el caso mexicano demuestra que eso sucede. Digamos, plenamente en esa relación entre el presidente y la Guardia Nacional. La militarización de la Guardia Nacional, ahí me interesa mucho el trabajo de mis colegas en Cornell, Gustavo Flores Macías y Jessica Sarkin, porque, bueno, primero vamos a hacer vamos a llegar a un punto anterior. El analista de la policía, David Bailey, es un clásico en términos de la policía, nos dice que, digamos, la institución policial es quien ejerce ese control, ese uso interno de la fuerza, digamos, para proporcionar la seguridad. O sea, no se tiene que llamar policía para ser policía, para hacer el trabajo de la policía. Entonces, cuando hay militares cumpliendo funciones de policía, son policías. Entonces, digamos, al tratar de traer militares a hacer la función policial es algo que obviamente tiene mucho que ver con, digamos, tratar de crear otra institución que es más popular que la policía, que tiene más confianza, que tiene más, digamos, pero para mantener a una policía que es militarizada y compuesta por militares, pero que cumpla los intereses del presidente.
Entonces ahí se está como construyendo una voluntad política que pueda sostener digamos, este patrón de acomodación entre el ejército, perdón, esta Guardia Nacional militarizada y el presidente. O sea, se sustituyó una policía por otra, básicamente. O sea, a nivel funcional es lo mismo, pero a nivel de si tenemos a una policía democrática o una policía autoritaria, no es lo mismo. Digamos, a pesar de que esa dinámica de preferencias sociales y acomodación entre policía y políticos es igual, pero no es igual, no es lo mismo tener una policía militar y decir que, perdón, tener una policía autoritaria y democrática cuando se trata de una fuerza militarizada. Obviamente todas las características de una fuerza militarizada, una fuerza policial militarizada, nos remite más hacia el lado autoritario. Es una policía que no tiene por qué escuchar a la ciudadanía, que es lo que quiere la ciudadanía, es una policía que no tiene por qué apegarse al Estado de Derecho y no tiene por qué someterse al control civil externo. Entonces eh, es una cuestión, o sea, esas son las reflexiones inmediatas que me surgen en ese momento, pero solamente quería comentar brevemente a lo que habías dicho de este consenso político que existió a favor de esta auditoría de la policía que habías mencionado, que digamos, esos son momentos muy fugaces y que lo vimos en Colombia, lo vimos en Brasil, lo vimos en Argentina, en donde todos los sectores políticos se unen y dicen, hay que reformar a la policía. Pero casi así de rápido como se conforma el consenso, se deshace y se vuelve a esta puja política en relación a la policía. Entonces, es algo bastante común, pero que también me parece que responde a cambios en las preferencias sociales. En la encuesta que yo mostré, no sé si se acuerdan que habían visiones fragmentadas en relación a la violencia policial y luego con el escándalo que sucedió, disparó el sector que dijo que la policía era demasiado violenta, pero después de un tiempo volvió a la fragmentación. O sea, la sociedad vuelve a dividirse en relación a lo que quiere la policía, así que tiene todo el sentido que las fuerzas políticas que las representan también vuelvan a dividirse en ese aspecto. O sea, que una falta de voluntad política es una fragmentación profunda en la sociedad que surgen de las desigualdades de nuestras sociedades. O sea, que por eso digo yo que es tan difícil de cambiar a la policía. Y bueno, paro ahí para abrir al diálogo. Vamos entonces a abrir la mesa. Quien quiera, por favor, participar, solo abra su micrófono. Adelante, por favor. Bueno, si quieren, yo puedo arrancar. Pues muchas gracias, Yanil. Es muy interesante escuchar de todos los ejemplos que has presentado desde aquí, pues, desde nuestra percepción en México, tus reflexiones a nivel nacional, también a nivel, pues, de esos casos que presentaste. Se me hace que, pues, aquí ando anotando varias cosas que has dicho que tienen una enorme resonancia para el caso mexicano. Por ejemplo, la falta de debate, que es la gran deuda de las democracias latinoamericanas. Aquí tenemos el caso que es la misma secretaria de Defensa Nacional quienes va a presentar esta reforma sobre la Guardia Nacional, que es lo que pues, me lleva a la segunda cosa que has dicho, que es el poder estructural de las policías que obliga a los líderes políticos a acomodar a la policía. Se me hace que en estos ejemplos de cosas que has dicho que tienen esta resonancia, pues solo hay que cambiar la palabra policía por militar y ya se aplica al contexto mexicano. Y estamos viendo pues una enorme acumulación de poder estructural en manos de militares en el presente sexenio. Pues finalmente, pues otra cosa relacionada con la violencia policial que mencionaste, esta percepción por parte de las autoridades de que la justicia sea un obstáculo para la seguridad. Hemos escuchado aquí en México pues por el secretario de la Defensa Nacional, y también por el secretario de la Marina, quien hasta define la justicia como enemigo
en su misión. Y creo que es un gran factor en la violencia policial que estamos viendo. Y pues sí, sobre todo lo que tenemos aquí, lo que se observa en muchos casos es que hay una falta de voluntad político. Pero yo no sé, en tu experiencia, en tus estudios, ¿cuáles para ti son las condiciones sociales o políticas o estructurales necesarias para que pueda existir esta reforma policial que queremos? Si no solamente se trata de interés político, si no se trata solamente de estos escándalos que surgen de repente y después pues se pierde el efecto. Entonces, ¿cuáles condiciones crees que tenemos que ver dentro de nuestros países para poder tener estas reformas? Adelante, Yanilda, por favor. Sí, no, muchas gracias, Sam, por esas observaciones y preguntas. Sí, bueno, esa es la pregunta que siempre hago y a la cual no tengo una respuesta, porque, digamos, todo lo que yo he identificado son los factores que obstaculizan una reforma. Tanto que la reforma se, eh, o sea, o sea, que surja una reforma hasta como que se pueda sostener una reforma que ya se logró aprobar en los ámbitos políticos. Yo, un ejemplo que yo sí veo como positivo, que yo vi como positivo, fue lo que sucedió en Nueva York en los años, la década del 2010, en donde se empezó a generar una coalición de organizaciones de la sociedad civil, de todos los sectores, o sea, representando todo el territorio de la ciudad y todos los sectores económicos y sociales. Y esto fue cuando surgió, se empezó a hacer más transparente las cifras sobre las discriminación racial en todo lo que es las requisas realizadas por la policía. Entonces ahí se empezó a construir esta convergencia de preferencias sociales, o sea, se llegó a un repudio social amplio y casi completo a estas requisas policiales, y se empezó realmente a promover distintos proyectos de reforma, algunos de los cuales sí sucedieron y efectivamente las requisas disminuyeron dramáticamente como resultado de ese proceso social y político. Y lo que sí se logró es que se sosteniera un poco más en el tiempo ese consenso, porque a diferencia de los escándalos, como habías comentado, que son la base de mi investigación, o sea, esos escándalos que de repente generan estos cambios en las preferencias sociales, sí se logró sostener en el tiempo este consenso a favor de una reforma policial. Pero los procesos políticos son lo que son y básicamente, y las desigualdades sociales también. Entonces, a pesar de que disminuyeron dramáticamente las requisas y las paradas efectuadas por la policía, se mantuvieron las desigualdades raciales en las mismas. Entonces es algo que no o sea, la policía es una problemática porque somos por la misma sociedad de donde surgen. Si no se cambia, si no se transforman las desigualdades sociales, poco se puede esperar de transformar del todo a fuerzas policiales que responden a las demandas de esa sociedad. Pero para no ser del todo pesimista, creo que sí hay que señalar otro logro que sí sucedió, otro logro limitado que se pudo observar en el caso colombiano, en el caso de São Paulo. A pesar de que la reforma policial en Colombia, esa reforma integral que yo describí hace un tiempo, a pesar de que fue desmantelada poco tiempo después de ser aprobada, y en el caso de São Paulo, de que la reforma integral que se propuso nunca se aprobó, en ambos casos, esa presión desde afuera, esa presión política y social para reformar a la policía, causó que se generaran reformas internas. Y esas reformas eran más que nada operacionales, yo las llamo operacionales, que tienen que ver con cuestiones de profesionalización, acercamiento a la comunidad, y una técnica que se llama New Public Management, o sea, adoptar métodos de gestión del sector privado. Y en ambos casos, las policías realmente se profesionalizaron mucho, avanzaron bastante,
y hay que reconocer eso. La policía colombiana del año 92 no es la policía, o sea, no es la policía del 2021, a pesar de que la policía del 2021 colombiana sigue siendo extremadamente criticada y merecidamente. Pero sí hay que reconocer que digamos, mejoraron en muchos aspectos esas dos policías, pero permanecen otros patrones de violencia muy preocupantes en ambos casos. Entonces, las reformas operacionales pueden resolver ciertas problemáticas, pero no todas. Vamos a escuchar a Pedro Cruz y luego a Henry Rodríguez, por favor. Hola, muy buenos días. Felicidades por el... Me están escuchando, ¿verdad? Sí. Sí, te escuchamos. Gracias. Perdón. Hola. Ok, ahí estoy bien, ¿verdad? Creo que ahí estoy ya. Sí. Sí, agradezco mucho la invitación. Me parece un extraordinario abordaje de la investigadora. Felicidades, Yanilda. Y hace mucho sentido el cruce de variables y la asociación que esas tienen. Me encantó, me encantó. Creo que en este momento pudiera yo emitir una pequeña opinión si es que puedo disponer de un par de minutos, porque actualmente soy secretario de Seguridad de Tijuana. Por favor. Y durante mucho tiempo estuve en el otro lado, soy académico. Y estuve en una sociedad civil organizada. Entonces me hace mucho sentido práctico, pragmático, lo que la investigadora comenta. Y efectivamente, yo creo que voy a tratar de evitar la tentación de ser lo que yo viví, pero cuando hay un control yo soy el secretario, de mí depende el director y todos los mandos, pero yo tuve la fortuna de que no tuve ninguna imposición, como lo mencionó, creo que ahí Yanilda con un general. Somos un gobierno pequeño de transición que terminamos dentro de un mes, fuimos nada más 7 meses. Una de las peticiones que le hice a la alcaldesa es que me permitiera armar mi equipo. Entonces me hizo tanto sentido positivo lo que declaró Yanilda, lo que dijo ese mando, de que cuando no hay intromisión política, efectivamente se puede trabajar en una selección de mandos con otra visión. No el compadre, no el recomendado, sino todos los que habían aprobado su examen de control y confianza, revisé antecedentes, entonces los mejores hombres y mujeres subieron a los 123 mandos que relevé de la policía. Y créanme, voy a hablar objetivamente, pero los resultados pequeños todavía, nada triunfalistas, por supuesto, voy a ser muy, muy objetivo, pero los resultados sí se dieron. Entonces, mi comentario era para dar un poco de práctica, de realidad, a que aquí en México un caso pequeño, sí, cruza perfectamente con las variables que la investigadora nos dio, y le agradezco mucho que me hayan permitido expresarlo porque hace mucho sentido. Gracias, gracias Pedro. Espero que sigamos conversando por otras vías. Gracias por el comentario. Henry, por favor. Con los buenos días para todos. Un saludo especial y en especial a Yanilda González, la directora o autora de esta investigación. No llegué a tiempo, desafortunadamente, pero la verdad estoy preguntando cómo se puede lograr acceso a la grabación completa porque me parece muy interesante. Perdón. Lo vamos a explicar al final, pero usted la va a poder ver completa. Muy interesante, la verdad, la felicito, le agradezco enormemente que haya puesto su pensamiento, sus ojos, sus oídos en todo este tema tan importante para toda América Latina y el mundo. Y pues me solidarizo con ella en el mejor sentido y pues perdónenme lo que voy a decir, pero pues que justo me encuentro terminando de entregar mi tesis doctoral en este momento relacionada precisamente con temas policivos y me dediqué a estudiar casualmente el caso de Colombia. Y este asunto me llevó a que efectivamente, como dice Yanilda, en resumen, la falta real de voluntad política creo que la está afectando demasiado todo el tema y las reformas verdaderas y sustanciales que pretenden los cuerpos de policía en estos momentos y que
en estos momentos desean hacer muchos, no se van a poder llegar a su profundidad si efectivamente esta voluntad política no existe. Porque desafortunadamente creo que estamos viendo que las policías están siendo politizadas y las policías se están convirtiendo en un tema de bolsillo, por un lado, y por otro lado hay un infortunio que presentan las policías y es que mientras que existan ciertos o algunos modelos de servicio de policía o algunos modelos de administración del servicio de policía, que son dos cosas distintas, vamos a encontrarnos como este famoso modelo de gestión por resultados en el cual aplica para toda la administración pública de América Latina en especial, y fue el caso en el que me puse y me dediqué. Me pude dar cuenta cómo la injerencia del modelo de gestión por resultados que viene y que asumió el Estado colombiano en este caso, afecta notoriamente el desarrollo de la actividad policial. Y pues efectivamente, por más de que la policía colombiana haga esfuerzos o desee o quiera o muchos de sus integrantes pretendan hacer cosas buenas, pues se encuentran en estos momentos maniatados y amarrados porque los obligan a lo que nosotros conocemos como el show mediático. Se necesita el resultado, se necesita la fotografía, se necesita la noticia. Si no hay noticia, pues no hay gestión. Y si no hay eso, pues obviamente estamos haciendo algo y es abandonando el intangible, a veces intangible, y el que nadie quiere evaluar, que es el verdadero asunto. Se llama la prevención, que es para lo que está hecho un policía, para que se acerque a la comunidad, para que entienda el sentir. Y lo digo como policía que fui 25 años y que hoy en día trato de tener esa independencia para poder criticar de manera apropiada, constructivamente a un cuerpo de policía, y habiendo hecho análisis de otros cuerpos de policía como lo hizo Yanilda, estoy totalmente de acuerdo y ella fue mucho más allá. Es un trabajo muy profundo, respetable, admirable, y que considero que deberíamos, todos los que estemos interesados en pretender, como estoy viendo aquí el caso de nuestros compañeros y colegas mexicanos que han hecho un esfuerzo muy alto para poder llegar a estandarizar procesos en México, por ejemplo, que vale la pena que revisemos todo esto, analicemos todo esto, porque efectivamente, por más de que pretendamos hacia adentro los cuerpos de policía, si bien es cierto, es importante, ella creo que llegó a una conclusión muy interesante y muy importante y verdadera, y es investigación científica. Si no existe verdad, si no logramos políticas públicas de Estado para que la policía pueda desarrollar su trabajo como debe ser para el que está hecho un policía, seguramente lo que se haga puede ser definitivamente en vano. Muchas gracias. Gracias. Yanilda, me gustaría para tu última reflexión, por favor, poner las cosas de manera muy práctica. Vamos a ver qué tanto lo podemos lograr. Sam hizo como la pregunta enorme, ¿no? Yo lo que creo es que tu libro invita a reordenar ideas, reclasificar hipótesis y luego decir, bueno, con esto mi estrategia de trabajo puede variar de esta manera, de esta manera, de esta manera. Entonces, ¿cómo va a variar la tuya? Yanilda antes de escribir el libro, Yanilda después de escribir el libro. No te estoy pidiendo la receta de nada. Te estoy pidiendo, pues, ¿tú qué recomiendas en términos de ordenar el análisis para una acción de incidencia política y social a favor de la reforma policial democrática? Si tú tienes enfrente a alguien que te dice, Yanilda, por favor, ayúdame a ordenar el pensamiento, qué va primero y qué va después, nos ayudaría mucho que terminemos la mesa con algunas recomendaciones tuyas que tiendan a esa visión de fortalecimiento estratégico de la incidencia. Yanilda, por favor. Bueno, sí, algo fácil para hacer en pocos minutos, ¿no? Bueno, creo que algo interesante, he estado acompañando el proceso actual que se está dando en Colombia, en donde se está realmente tratando de reformar a la policía para resolver esta gran crisis que está viviendo la institución y, bueno, en realidad toda la institucionalidad colombiana en este momento, pero principalmente la policía. Y algo que yo les dije cuando expuse mi trabajo a
a los oficiales de la policía que están llevando a cabo este proceso de reflexión que se llama Hablemos de Policía para tratar de llegar a un proceso de reforma, es de abrirse a la sociedad, de dejar de lado esta cuestión digamos, de la autonomía férrea policial de la cual no se ha podido salir en estos 20 años. Es una policía que por haberse profesionalizado tanto en estos últimos años, realmente no acepta tanto la crítica y la ambición de la sociedad y sobre todo los sectores que más sufren los abusos policiales. Entonces, lo que yo les propuse es de que una policía democrática también tiene que abrirse a un proceso democrático de reforma, que se tiene que escuchar a los sectores de la sociedad y construir ese consenso, esa convergencia de preferencias que yo había comentado previamente. Lo que les dije fue: no se hace la paz con sus amigos. O sea que la policía y los sectores de la sociedad que tienen estas visiones encontradas tienen que unirse para tratar de llegar a un consenso sobre qué es lo que se quiere de la policía y de pensar cuáles son los procesos que van a poder hacer que se pueda sostener ese consenso a lo largo del tiempo, porque esa inestabilidad de ese consenso también es una gran problemática para la estabilidad de reformas policiales. Entonces, me parece que comienza como por ahí, de cómo se puede traer a este proceso de reforma junto a la policía, junto a otros sectores del Estado, eh, para tratar de realmente generar un consenso que se pueda mantener en el tiempo, cosa que no he visto, digamos, suceder con mucho éxito en distintos lugares, en los lugares que yo estudio. Otra cosa que me parece fundamental es de ver cómo se disminuye el poder estructural de la policía. Las fuerzas policiales en América Latina, en Estados Unidos, ocupan cada vez más espacio en términos de las funciones que cumplen. En policías ejerciendo funciones en términos de no solamente prevención de delito, pero manejar el tránsito. Policías en Estados Unidos tenemos a las policías en las escuelas cumpliendo funciones de salud mental. En todo el mundo vimos a las policías ejerciendo el rol de agente de la salud pública, haciendo cumplir las medidas de la pandemia. Cosa que en muchos casos, incluyendo el caso mexicano, resultó en muchas muertes también. Entonces, esta dependencia que tiene el Estado y la sociedad sobre la policía solamente sirve para incrementar ese poder estructural de la policía para que pueda tener más margen para resistir a cualquier tipo de injerencia externa. Entonces me parece que desde esos dos puntos, por un lado desde la sociedad y los sectores políticos, trabajar para establecer y mantener un consenso, y por otro lado disminuir el poder estructural de la policía, me parece que son dos claves para empezar a llegar a una reforma policial que sí tengan esos criterios técnicos, de recursos, de capacidad, que Claro. también son importantes, pero esas variables para mí no son lo que explican si vemos una reforma o no. En cambio, si tratamos estas cuestiones de la fragmentación de las preferencias sociales y políticas, y por otro lado el poder estructural de la policía, eso diría yo que mi libro, esos son los principales aprendizajes que podrían surgir de mi libro.